Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestra predicación en esta mañana es Revisando costumbres. Y eso nos lleva a que tengamos que acariciar un poco el diccionario y recordar que costumbre, el vocablo representa una manera habitual de actuar, ya fuera una persona o un colectivo, una manera habitual de actuar, de tal manera que es algo ya establecido y que se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, está íntimamente vinculado con conducta, con tradición y también con cultura. Por el uso que le damos hoy en día, la palabra costumbre invita a una cierta exoneración, de tal manera que no se emitan juicios sobre eso, porque es costumbre y lo deberíamos quizá pasar por alto. Son costumbres de los pueblos. No, o sea, esa es su costumbre. Así es la costumbre de él o de ella. Y por lo tanto, invita de una manera tácita como a la tolerancia y al silencio y al respeto, al no juicio. El problema es que, hermanos, las costumbres se forjan, las costumbres se escogen, las costumbres se legislan, las costumbres se cambian, a veces se acentúan, a veces se eliminan, las costumbres se adoptan, las costumbres se adaptan. Hay modas que vienen y se quedan y se hacen costumbre y son promocionadas, patrocinadas. Hay otras modas que vienen y pasan. Se dice que las costumbres y las culturas evolucionan, que se enriquecen, a veces se desvanecen. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Hay malas costumbres. Lo cierto es que las costumbres terminan por definir a las personas, a los pueblos, a las instituciones, a los colectivos. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios a leer en el libro de Levítico, capítulo 18, voy a leer en versión Dios habla hoy, versículos del 1 al 4. Dice así: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: yo soy el Señor su Dios. No sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos. Ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos. Pongan en práctica mis leyes. Vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Hermanos, este es el mensaje de Dios para su pueblo. Si notan, este mensaje de Dios para su pueblo no es integracionista. No es un mensaje de inmersión, tolerancia y adaptación. No es un mensaje de inclusión. Y nosotros somos pueblo de Dios. Hoy se nos dice, y con razón, que somos una aldea global y que nuestra sociedad es cada vez más multicultural y por lo tanto
debemos de aceptar las costumbres de los pueblos, de las culturas que se están integrando, mezclando en los territorios de hoy día, de esta pequeña aldea que llamamos planeta Tierra. Pero hermanos, nuestra predicación como Iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios, tiene que recordar que el plan de salvación de Dios para la humanidad, para la historia, para su creación, incluye y comienza con la formación de un pueblo llamado Israel, un pueblo que habría de tener costumbres propias diferentes a las demás naciones, que el plan de salvación luego se centra, viniendo de los judíos, en la persona de Jesucristo, alguien muy diferente al resto del producto popular social de su tiempo, y que habría de continuar con la acción del Espíritu Santo de Dios a través de la historia, a través de utilizando a su iglesia, pueblo de Dios, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de las malas costumbres, a su luz admirable. Así que nuestro mensaje, nuestro querigma, nuestra predicación, nuestro evangelio, es un evangelio que combina la fe con la praxis, que tanto lo decimos y lo sabemos, la fe sin obras, sin actos, sin conducta, sin comportamiento, no existe. Santiago dice, la fe sin obras es muerta, Reina Valera 60. Entonces, cuando pensamos en que nuestro evangelio, nuestra predicación, tiene que ver con conducta, con comportamientos, tenemos que revisar las costumbres, porque las costumbres son el sustrato de las culturas. Hoy en día nos toca vivir un cambio de cultura. La UNESCO nos dice que cada 10 años se establece una cierta brecha generacional cultural. Así de rápido vamos. Estamos asistiendo a modificaciones gelatinosas, cambios hasta en la concepción del hombre, la concepción de la familia, la concepción del Estado, la concepción, hermanos, principios y valores que están cambiando bajo ideologías que toman gobiernos y medios de comunicación. Eso es realidad cultural que está forjando nuevas costumbres, nuevos comportamientos propios, se dice, del siglo XXI. La idea central que va a ir en esta exposición, en esta predicación, la dejo desde ya con ustedes. Cuando el pueblo de Dios obedece su palabra, entra en conflicto cultural con leyes y costumbres de su entorno. Lo repito, cuando el pueblo de Dios somos nosotros, cuando el pueblo de Dios obedece la palabra de Dios, su palabra, hermanos, tarde o temprano, entra en conflicto cultural con leyes y costumbres de su entorno. Esta es la idea central. Veremos que es lo que está en el texto bíblico. ¿Cuánto hemos internalizado equivocadamente aquello de que al lugar donde fueres, haz lo que vieres? No, eso no es palabra de Dios. Eso no es consejo de Dios. Eso no es mensaje de Dios para su pueblo. El Señor Jesús nos dijo que las cosas son diferentes, hermanos. Y Él afirmó, ellos, los míos, los que me diste, y los que han de creer en mí por la palabra de ellos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Aquí hay un contraste, un evidente contraste. Y ese contraste tiene que ver con manera de pensar, de sentir y con costumbres, con conductas, con comportamientos que se hacen cultura. Analicemos el texto, miren cómo empieza. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas, a mi pueblo, por lo tanto, al pueblo de Israel, lo siguiente: yo soy el Señor su Dios. Esta expresión se encuentra muchas veces, hermanos, en el Antiguo Testamento y en este pasaje de Levítico muchas veces también, porque es un Señor que está dando órdenes a su pueblo y aquí lo que reclama es autoridad. Yo soy el Señor, el Dios de ese pueblo que he creado, que he liberado, que he sustentado, al cual le he provisto, del cual soy Salvador y Señor. No solo el pueblo de Israel, lo podemos decir de nosotros. Nuestro Dios es nuestro Creador, liberador, sustentador, proveedor, Salvador y Señor. Y por lo tanto tiene autoridad para ordenarnos el cómo comportarnos, el qué costumbres adoptar, adaptar, rechazar, enfrentar, cómo vivir. Aquí hay una pequeña partícula que es muy llamativa. Yo soy el Señor, su Dios. Recuérdale a mi pueblo, Moisés, que yo soy su Dios. Y como pastor esta mañana me toca recordarlo a la congregación. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. Para los israelitas significaba que su Dios era mayor que el faraón de Egipto, de donde venía. Que su Dios era mayor que los reyes cananeos hacia donde se dirigían. Que su Dios, y esto vale para nosotros, hermanos, es mayor que cualquier gobernante, gobierno, sistema, ideología, institución. Hablamos de mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Y cuando aquí en el pasaje observemos lo que continúa, el mandamiento de parte de Dios es revisando el pasado y anunciándoles cómo deben también de comportarse en el futuro que les espera. Nosotros, hermanos, no tenemos esas experiencias que el pueblo de Israel tuvo y padeció. No contamos con Egipto, no contamos con Canaán, pero tenemos nuestro pasado y tenemos nuestro futuro y tenemos nuestras costumbres y debemos de revisar nuestras costumbres como pueblo de Dios, porque el alerta también viene para nosotros como en su tiempo fue para Israel. Costumbres, costumbres. ¿Cómo continúa y cómo se manifiesta aquí la voluntad de Dios? ¿Qué ha de decirle el hombre de Dios al pueblo de Dios? Este es el mensaje de Dios para su pueblo. No sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos. No vivan conforme a sus leyes. Reina Valera, en lugar de costumbres, dice no hagan. Eso es aún más amplio si quiere. No hagan lo que hacen los egipcios, no hagan lo que hacen los cananeos. Es el hacer lo cotidiano. Está diciendo no a las costumbres, a las malas costumbres. El vocablo hebreo ahí es mahasé. Y se está refiriendo a no seguir, no copiar, no adoptar, no absorber. ¿Qué? El cómo hacen, el cómo practican, el cómo operan habitualmente, lo que acostumbran a hacer, lo que les caracteriza a esos pueblos.
Hermanos, inclusive afirma, dice, no vivan conforme a sus leyes, no vivan conforme a sus normas. Hermanos, así como hay malas costumbres que son ajenas y contrarias a la voluntad de Dios, también hay malas leyes. No todo lo legal es legítimo para el Hijo de Dios. No todo lo legal es legítimo para el pueblo de Dios. Las costumbres sociales, las costumbres populares, eso es costumbre aquí. Han de ser tamizadas porque todas ellas integran cultura. Y en la cultura hay excelentes costumbres que hay que cuidar, conservar, preservar, darle continuidad. Pero también hay costumbres a las que hay que enfrentar con la voluntad de Dios. Expresa en su palabra. Cultura, hermanos, costumbres, abarca el arte, abarca el trabajo, abarca el patrimonio, abarca la ciencia, el comportamiento, el lenguaje, la religión, el folclore, la tradición, la ideología. Todo esto es cultura. Cultura es todo lo que el hombre hace a partir de la natura. Todo es cultura. A veces nos juega una mala pasada nuestra mente y pensamos que cultura es un museo o una obra de teatro o una expresión artística o de alta tecnología y ciencia. No, hermano, cultura es todo lo que nosotros hacemos como hombres, como criaturas de un Dios que nos ha hecho creadores. El asunto es que si cultura es todo lo que hacemos y abarca toda una cosmovisión, estas culturas, hermanos, dan identidad a pueblos, a colectivos y a personas. Y el pero del asunto es que como pueblo de Dios tenemos que recordar, reconocer, tener presente que vivimos en un mundo caído. Y que en este mundo caído la cultura también está afectada por diferentes frentes y en varias esferas, afectando diferentes facetas, unas más que otras, no respetando aristas. Vivimos en un mundo caído y el siglo XXI no es un siglo diferente a los demás siglos. La maldad está impregnada en el quehacer humano, porque es ontológica, porque es sociológica, porque es histórica. El mal no es, como se está diciendo hoy en día, que lo leí en estos días, un subproducto cultural que progresivamente eliminaremos. Poesía barata. El mal es un subproducto cultural que progresivamente eliminaremos. El Señor Jesús fue a la raíz del asunto. Y el Señor Jesús mencionaba al maligno y lo llamaba el príncipe de este mundo, el principal, el príncipe de las tinieblas. Y lo llamaba por su nombre. Hoy pareciera que mencionarlo es estar fuera de moda. El apóstol Juan, cuando escribe, ya al final casi del siglo I, su primera carta, nos recuerda: hijitos, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y pregunto, hermanos, ¿de qué manera ejerce Satanás su poder, su control sobre este mundo, si no es a través de la cultura? Esa es la forma. Nos toca a nosotros, por lo tanto, revisar
con la palabra de Dios, con el auxilio del Espíritu Santo de Dios, la cultura, las costumbres, porque han sido afectadas, han sido devaluadas, han sido maleadas, las costumbres han sido desgraciadas, muchas de ellas, sobre todo aquellas que alteran la dimensión moral de las relaciones humanas y de las relaciones del hombre con el resto de la creación y el medio ambiente. Sí, costumbres con una dimensión moral que va de acuerdo a los principios y valores del antirreino, no del reino de Dios. Lo peor es que el engañador está logrando que las malas costumbres parezcan naturales, aceptables, normales, si no rayan en el extremo de lo atroz, de la barbarie suprema, pues las dejamos pasar porque eso es lo que tenemos, son costumbres. Usualmente se trabaja desde el antirreino en 3 frentes. El primero de ellos es la idolatría, y no andemos buscando estatuas. Hablo de la idolatría en toda su forma, en su sentido más lato. Calvino afirmaba que el corazón es una fábrica de ídolos, y en efecto eso es. Todo aquello que se antepone, que cautiva la atención del hombre y le desvía de adorar al único Dios verdadero, eso es un ídolo. Y se trabaja desde el antirreino en la idolatría. En segundo lugar, en la injusticia, expresada de 1001 formas en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Observamos que hay injusticia en las instituciones, hay injusticia. He mencionado idolatría, ahora estoy mencionando injusticia y, por supuesto, inmoralidad. A extremos de que en este siglo XXI nos jactamos de que lo que debe de hablarse es de amoralidad, que no haya moral. A este extremo vamos. Y son 3 frentes. Esta tríada es nefasta y forma un cóctel. Un cóctel en el cual cada quien pone sus proporciones y las mezcla. Es a la carta. O idolatría más, o más injusticia, o más inmoralidad, menos de una, más de otra. Cada quien bate su cóctel y se lo bebe y se lo sirve a la familia, en la escuela, en el pueblo donde vive, desde el gobierno donde está, en la institución en la que milite. Y esto se sirve a las personas, se sirve a las diferentes generaciones, se sirve a los pueblos y a las naciones. Hermanos, justo el pasaje que estamos leyendo dice, no sigan las costumbres de Egipto, el gran imperio del Nilo, el gran Egipto, donde estuvieron en inmersión los hijos de Isaac, de Jacob, las 12 tribus por 400 años, que no bebieron, que no adoptaron de esas costumbres que había en Egipto. Ahí se adoraba a Faraón, se adoraban a las criaturas de la naturaleza, a los astros. Ahí había esclavitud, muerte, violaciones. Ahí había un culto mezclado con todas las aberraciones sexuales que se puedan imaginar. Ahí estaba la idolatría, la injusticia y la inmoralidad como formas imperiales. Y por eso el Señor le recuerda a su pueblo, no sigan las costumbres del pasado, de ese Egipto en el cual ustedes vivieron. Tendremos hoy Egiptos no por el pasado, sino por el comportamiento, las costumbres que se están promocionando hoy en día. ¿Deberemos o no revisar costumbres? Revisar costumbres. Y luego les agrega, no sigan a futuro las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos.
Hermanos, en Canaán había más de lo mismo, de lo que ya hemos descrito, que tenían los egipcios. Pero es que había más. Había incluso sacrificios humanos al dios Moloch, aquel que tenía grandes hornos. Y ahí se sacrificaban incluso niños para obtener las bondades de Moloch. Ahí se sacrificaban en todos los montes ofrendas a Baal para que les enviara la lluvia y prosperara la naturaleza en las cosechas. Era la barbarie. Entonces, no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron, no sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos. Y agrega, con un llamado a la resistencia civil, no vivan conforme a sus leyes. Desobediencia a las malas leyes. Experiencias de esa desobediencia la tenemos en la Escritura. ¿Tenemos hoy en día, sí o no, mandamientos contrarios a la ley de Dios? Costumbres contrarias a la ley de Dios que se están formalizando, forjando, promocionando, legislando en nuestro tiempo, hoy en día. Y cuidado, hermanos, porque al revisar las costumbres nos podremos encontrar con sincretismos, esas mezclas en donde priva la sutileza de algo bueno y algo medio regular y algo malo, y se nos hace tomar un brebaje en el cual el veneno va incluido, y lo toleramos porque está mezclado. Y eso también existe porque quien está detrás de ello en el antirreino es el engañador. Y para que el engañador funcione, también este es un recurso muy, muy útil y eficaz. Hermanos, Israel había sido formado por Dios desde Abraham, Isaac y Jacob. Había sido escogido por Dios. No porque fuera la mayor de las naciones, los mejores de los hombres, no. Es que Dios lo quiso así en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, lo eligió. Eligió a Israel como ejemplo para que se diferenciara de las otras naciones. Moralmente, con la ley de Dios, en sus costumbres, deberían ser diferentes, ejemplares. Y a través de Israel, instrumento para salvación. El apóstol Pablo dice, por ello, la salvación viene de los judíos. Pero Israel fue, en el proyecto salvífico de Dios, una nación, un pueblo, que habría de tener una cultura, practicar unas costumbres diferentes a la de sus vecinos, a la de su tiempo. Y qué triste cuando revisamos la historia relatada en los libros veterotestamentarios, o encontramos cómo lo sentencia el salmista de esta forma. Dice del pueblo de Israel, con tristeza, un canto triste. Dice que Israel, los israelitas, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en un lazo para ellos. Y lo repito, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Salmo 106. La sal había perdido su sabor. La luz no alumbraba. Querían ser como las otras naciones, parecerse a los demás. No aceptaban la diferencia, la contracultura, como la llamó John Stott, perfectamente identificada. El profeta les había dicho en más de una oportunidad que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Pero habían cedido a la presión sociocultural que les rodeaba. Que no nos pase a nosotros. ¿Cómo termina el texto que hemos leído? En contraste a el seguir costumbres
malas costumbres, y el obedecer o vivir conforme a leyes, malas leyes, Dios le dice a su pueblo a través de Moisés, a través de su siervo. A mí me toca repetirlo hoy como un simple pastor de una iglesia, de una congregación. Dios nos dice: cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Hermanos, miren, cumplan, practiquen, vivan mi voluntad, mis leyes, mis decretos, mi palabra. La voluntad de Dios es expresa y nosotros la conocemos. Cumplir su palabra. En la oración nuestra hermana decía: oír la palabra y hacer la palabra, ponerla en práctica. Hermanos, nosotros como iglesia no buscamos conflicto. El problema es que estamos en conflicto. No lo buscamos, estamos en. Y entonces no lo evadimos. Hermanos, ingenuidad cero. Hipocresía menos 000. Estamos en conflicto. No lo diferimos, no lo negociamos. Nosotros lo identificamos y lo enfrentamos. No podemos, hermanos, tener una fe de bolsillo, una fe dominguera, una fe de templo, una fe apática, una fe egoísta, una fe negligente, una fe silente, una fe interesada, oportunista, una fe camuflajeada, mimetizada, una fe acomodaticia. No. Nuestra fe tiene que formar parte de nuestro querigma, de nuestra predicación y de nuestras costumbres, de nuestra práctica de vida diaria. La Escritura nos narra lo que aconteció con Pablo y su equipo misionero cuando llegaron a una ciudad importante en la Turquía de hoy. Dice que allí el alboroto en la ciudad por la predicación fue tal que llevaron a Pablo y a su equipo ante los magistrados y dijeron, leo para ustedes: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. Enseñando costumbres, predicando costumbres. Hermanos, nosotros no tenemos una contracultura visceral. No somos la antítesis de toda cultura y de toda costumbre. Por favor, no. Por eso el verbo que he utilizado, revisar. Revisar, disecar nuestra cultura, nuestras costumbres, lo que se está poniendo de moda, lo que se mantiene o lo que ha dejado de ser. Revisar, una revisión crítica de nuestras costumbres, porque vivimos un tiempo que el apóstol Pablo llamó el presente siglo malo. El presente siglo malo. Y nos toca, por lo tanto, con el auxilio del Espíritu Santo de Dios y con su palabra santa revelada, identificar esos valores y principios, instituciones, ideologías y costumbres propios del antirreino, porque somos ciudadanos del reino de Dios, no del antirreino. Así que nosotros, con toda propiedad, damos razón de nuestra esperanza y asumimos nuestra tarea de anunciar
denunciar y enjuiciar costumbres en el nombre de Dios, con la palabra de Dios. Por eso voy a repetir lo que fue la idea central para ya terminar el sermón. Cuando el pueblo de Dios obedece su palabra, entra en conflicto cultural con leyes y costumbres de su entorno. Sea nuestra oración la que el Señor tuvo la noche de Pascua, cuando oraba por los suyos, le dice al Padre: aquellos que tú me has dado. Y luego, aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, por ellos te pido, no que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, del engañador, del tentador. Sea esa nuestra oración. Revisemos nuestras costumbres. Oremos al Señor, que Él nos asista.